Buenos días, yo soy Nayeli y en el siguiente video educativo hablaré acerca del embarazo. Bueno, embarazo es el término que se utiliza para describir el periodo en el cual un feto se desarrolla en el útero de una mujer y suele durar aproximadamente 40 semanas. Durante este periodo es muy importante garantizar el correcto desarrollo y crecimiento del feto, así como asegurar la salud y bienestar de la madre. Durante el embarazo, el cuerpo de una mujer experimenta importantes cambios hormonales que afectan a diversos sistemas del organismo, incluyendo al sistema endocrino. Bueno, lo primero que veremos es la fecundación, pues esta es la primera etapa del embarazo y esta ocurre en el istmo de las trompas de falopio, es decir, en la parte más alta de las trompas de falopio que se ubican a los costados del útero. Bueno, la fecundación es la unión del óvulo y el espermatozoide para que se pueda producir un embarazo. Dura aproximadamente 24 horas. La fecundación tiene tres procesos. El primer proceso es en el que el espermatozoide atraviesa la corona radiada del ovocito con ayuda de la enzima hialuronidasa, que es una enzima con la capacidad de separar el asa acrosomal. Bueno, el espermatozoide contiene tres tipos de enzimas. La primera es la enzima hialuronidasa, que es la que le ayuda para atravesar la asa acrosomal, que es una de las capas del ovocito. La siguiente es la acrosina y la tercera es la tripsina. De estas se habla en el segundo proceso de la fecundación, que es la reacción acrosomal. En este, el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida y libera sus enzimas hidrolíticas, que son necesarias para la fertilización. También en este segundo proceso hay una segunda reacción que se llama reacción de zona. Este es un lento proceso que se produce en la fecundación cuando un espermatozoide se une con la membrana plasmática del óvulo para evitar la polispermia, que esto es que no ingresen más de un espermatozoide dentro del óvulo. Bueno, en el tercer proceso ocurre la fusión de pronúcleos, que es el mecanismo por el cual el pronúcleo masculino proveniente del espermatozoide se une con el pronúcleo femenino proveniente del óvulo para dar lugar al núcleo del cigoto, que es el nombre que se le da a la célula una vez que ya se unió el espermatozoide con el óvulo. La siguiente es la anidación. Esta es la implantación del óvulo fecundado o cigoto en el endometrio. La anidación ocurre en 5 fases. La primera fase es la fase de la eclosión, que este es el primer proceso de la implantación y consiste en la rotura de la cubierta externa del óvulo para la posterior salida del embrión. La segunda es la aposición. En esta etapa el embrión se coloca de manera que las células que configuran su masa celular interna, que es la zona en la que el futuro será el feto, quedan orientadas hacia el endometrio para que éste se pueda adherir al endometrio. Bueno, la siguiente etapa se llama adhesión. Esta fase se produce durante el contacto entre las células del endometrio y el embrión. Las microvellosidades que recubren las células uterinas favorecen que el embrión se quede pegado. La cuarta es la introducción. En esta etapa, las células del embrión rompen las uniones de las células del endometrio y se preparan para anidar, que es por eso que se llama anidación esta etapa. Bueno, en la siguiente es la invasión. Las células de la capa externa del embrión, conocida como células del trofoblasto, crean unas raíces celulares que penetran en el espesor del epitelio, quedándose ancladas firmemente en el mismo. Aquí puse una imagen para que pudieran observar cómo se va dando esta etapa, la implantación del embrión en el útero. Y bueno, el desarrollo embrionario se da de la siguiente forma. Primero existe lo que es el cigoto, que es la célula que se crea al momento de la fecundación. Yo puse aquí una imagen en donde se va observando cómo va cambiando el desarrollo embrionario. La primera sería el cigoto, en donde aparece solamente un puntito rojo. La segunda es el embrión. Esta se da al segundo día de la fecundación, se comienza una división celular y el cigoto da lugar a 2 células que a su vez se dividen en 2 y así sucesivamente hasta ser 8 para crear el embrión. La tercera es la mórula, que esta se da aproximadamente en el cuarto día, en donde el embrión contiene un número de células muy alto, al que se le llama mórula, debido a que estas células se compactan entre sí. Y la cuarta es el blastocito. En esta última etapa, donde las células ya tienen una estructura definida y se logra
apreciar las membranas y tejidos que mantendrán al embrión en buenas condiciones durante todo el periodo del embarazo. Y así es como ocurre un embarazo.